Hola a todos, bienvenidos. Bien, ahora que ya vimos la importancia de que los ingenieros, ¿verdad?, entiendan la interdisciplinariedad de las ciencias de la perforación, es momento de hablar acerca de los tipos de yacimiento. Si bien ya hemos hablado que existen diferentes tipos de simulaciones, es importante que dentro de los datos a considerar siempre hablemos de los tipos de yacimiento. Y sobre todo cuando hablemos de trabajar con la productividad de los pozos. Para el diseño apropiado de un sistema integral de producción, será demasiado importante comprender lo mejor posible el mecanismo de empuje que de manera natural se presenta en el yacimiento. El tipo de empuje influye directamente sobre el ritmo de producción y por lo tanto sobre el diseño del sistema de producción. En general, existen tres tipos básicos y posibles dos o tres combinaciones entre ellos. A continuación, vamos a ver cinco tipos de yacimientos. Al descubrirse un yacimiento o un campo, se procura recopilar una gran cantidad de información y al mismo tiempo se van a realizar diferentes estudios. Las formaciones, ¿verdad? Entre estos estudios están los estudios de núcleo y sus correspondientes estudios en laboratorio, diferentes tipos de registros geofísicos y de producción, muestras del aceite y gas en condiciones originales para realizar análisis de presión, volumen y temperatura, además de pruebas de producción de los pozos y los cálculos de índice de producción y potencial de pozos. Entonces, se lleva a cabo además varios tipos de análisis de curvas de presión, tal como hemos visto en los análisis, ¿verdad?, de más de una dimensión y de tipo de curva que vimos en la parte de simulación. Posteriormente, a través de la perforación del pozo, de pozos delimitadores en el nuevo yacimiento, se puede conocer mejor el tamaño y en términos de aproximación o un volumen posible o volumen esperado del hidrocarburo que se contenga. También se pueden llegar a determinar características como la profundidad de un contacto entre aceite y agua, si es que hay este contacto o si es que existe este contacto. Y si también se puede tratar de investigar si el yacimiento de manera natural presenta alguna cúpula de gas. Con esta información se empieza a identificar el mecanismo natural de producción que puede existir en los yacimientos o la combinación de mecanismos que pueda tenerse. Esto realmente es lo que ocurre, es decir, de manera natural, de los cinco mecanismos naturales de empuje, normalmente se presentan combinaciones de dos o tres de ellos. Vamos a ver entonces estos cinco mecanismos de empuje. El empuje por gas disuelto, por la capa de gas, expansión de roca, empuje hidráulico, o también llamado como empuje acuífero o por acuífero, y el de segregación gravitacional, que en algunos lugares literaturas lo pueden encontrar como eh, decantación gravitacional. El empuje por gas disuelto es un tipo de empuje en el yacimiento y suele ser el principal mecanismo que opera en la formación productora en la expansión del aceite y del gas disuelto originalmente del mismo. Es decir, el incremento de volúmenes de fluido durante el proceso de producción de la presión en el yacimiento es equivalente a la producción que se obtiene. Esto es particularmente cierto en los casos en los cuales el yacimiento es bajo saturado, es decir, que se encuentra con una presión por encima de la presión de saturación o de burbuja, que es como se le conoce. Eh, Existen curvas que describen la posibilidad o la capacidad de cada mecanismo para poder tener una recuperabilidad. Y en general, para el empuje de gas disuelto, tenemos una tasa de recuperación aproximada de un 22% como máximo. Sin embargo, hay que tener en cuenta
que pues es una aproximación teórica, ¿verdad? Que puede llegar a ser mayor o menor de acuerdo a ciertos factores. El segundo factor o el segundo método de empuje es el empuje por la capa de gas. En muchos casos de campos descubiertos en el mundo se determinó que ya existían capas de gas del inicio desde la explotación, por lo que uno de los mecanismos de empuje se sabe debido a que esta capa de gas está apoyando, ¿verdad? Está ejerciendo presión. Recuerden que por los fluidos, bueno, el gas pues, va a tender a expandirse a mayor espacio disponible. Porque, por definición, el gas ocupa el espacio del recipiente que lo contiene, ¿verdad? Por otro lado, si el caso es que la presión ha sido eh, reducida en el yacimiento original hasta niveles por debajo de la presión de saturación, se dice que el aceite contenido en el mismo se encuentra saturado y por lo tanto va a empezar a desprender gas libre en la formación. Es decir, cuando la presión del yacimiento está por abajo de la presión de saturación. El empuje que se genera para producir el aceite debido a la capa de gas que se va formando en estos casos puede llegar a ser el mecanismo preponderante en la producción en el yacimiento y en combinación con otros mecanismos de empuje definirá el nivel de factor de recuperación que pueda llegar a obtener. En general, esta cualidad de tipo de empuje suele tener una efectividad de hasta el 30%. Por otro lado, tenemos el empuje de expansión de roca, donde la producción de aceite y de gas del yacimiento genera una reducción de la presión de los fluidos del mismo, lo que a su vez implica un aumento en la presión de sobrecarga en la formación. Este aumento de presión en los granos de formación causa una compactación que a su vez podría llevar a ocasionar subsidencia, ¿verdad? En otras palabras, el empuje por expansión de la roca es el efecto, ¿verdad? El efecto contrario a lo que podría hacer una columna hidrostática. Naturalmente sabemos que las columnas hidrostáticas generan presión en relación matemática a su densidad a su densidad por altura, ¿verdad? Como esta situación está presente igualmente en los yacimientos, quiere decir que ese fluido atrapado en los poros de la roca va a ejercer una presión por sí solo, ¿verdad? Cuando es extraído, esta presión cede y sin embargo, las rocas eh, que tenían en sus poros este hidrocarburo van a tender a sufrir unas compresiones con respecto a el espacio que se va dejando libre, es decir, a la presión que se deja de ejercer hacia sus paredes. Aunque es algo que se presenta de manera natural básicamente en todos los yacimientos, es importante decir que el factor de recuperación por la expansión de la roca es muy por debajo de lo deseable. Estamos hablando de alrededor de menos del 5%, ¿verdad? Tenemos lo que llamaríamos empuje hidráulico del acuífero. El empuje natural por efecto del acuífero, también conocido como empuje hidráulico, ocurre cuando los yacimientos que tienen un acuífero asociado se empiezan se empiezan a presentar una vez que se reduce la presión del yacimiento, lo que permite que el agua en el acuífero se expanda y fluya por las zonas del aceite. En otras palabras, ocurre en los yacimientos que tienen mantos acuíferos conectados, ¿verdad? Y en los cuales se va dejando espacio. Y este espacio es ocupado a su vez por agua del manto acuífero. Dicho de otra manera, es una reorganización de fluidos que ocurre, ¿verdad? Reemplazando el aceite extraído con agua. Es importante decir que este fenómeno varía entre, entre unos minerales y otros, sobre todo gracias a los efectos que llamaríamos hidrofilia y oleofilia. Como hemos hablado en la anterioridad, la oleofilia es la afinidad de las formaciones al aceite, ¿verdad? De los hidrocarburos, y la hidrofilia es la afinidad a el agua. Por último, el empuje por gravedad
Se puede definir como un empuje ocasionado eh, precisamente por una capa de gas secundaria que se va generando y que ayuda a que, por efecto de las fuerzas gravitacionales, los fluidos se separen por el simple efecto de su densidad, aunque es un efecto muy efectivo, es decir, tiene una tasa de capacidad de recuperabilidad de hasta el 60%. Realmente es muy difícil de encontrar de manera natural en los yacimientos. Finalmente, comparando los tipos, podríamos ver lo siguiente. Eh, la eficiencia de la recuperación en esta escala, podríamos decir que el peor mecanismo de empuje es la expansión de la roca, que aunque está presente en básicamente todos los yacimientos, realmente nos aporta una fuerza de empuje natural bastante escasa. Y en cambio, aquel que empuje por segregación gravitacional es el mejor de todos y sin embargo es el más difícil de encontrar. Casi podríamos decir que es muy extraño, ¿verdad? De ahí, por casi suelto, las capas de gas y los acuíferos se pueden encontrar dependiendo de la zona geográfica donde estamos realizando los trabajos de exploración y explotación. Es todo por esta sección. Les invito a revisar el contenido siguiente.